Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Sabemos que tú has estado esperando por nosotros, que has preparado este tiempo para bendecirnos, para hablarnos algo, Señor, que nos llevará a ser cada vez más cercanos a ti, Señor, a estar viviendo en el propósito que tú tienes para nosotros, en la realidad que tú tienes para nosotros y no lo que el mundo nos ofrece, Padre. En el nombre de Jesús, soltamos todo afán, Señor, en este tiempo, soltamos toda preocupación y declaramos que tu Espíritu Santo nos habla, nos ministra y nos trae libertad para poder en este tiempo disfrutar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que en este tiempo estarás haciendo algo con la vida de cada uno de nosotros y con esta iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Pues bueno, ¿cuántos se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿De qué platicamos aquí la semana pasada? La resurrección de Jesús, ¿sí? Estábamos nosotros festejando, conmemorando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús y estuvimos hablando todo lo que eso trajo a nosotros. Hoy yo quiero hablarte algo que tiene que ver con eso, pero que va más adelante de la cruz, más adelante de la resurrección, lo que nosotros tenemos que vivir hoy en día. Después de la cruz, ¿qué sigue? Después de la resurrección, ¿qué sigue? ¿Qué nos toca a nosotros vivir? Y nosotros podemos encontrar esto en el libro de Hechos, si quieres buscar Hechos 1:1. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, así se llama ese libro, su nombre completo es Los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde nosotros podemos encontrar la transferencia de la autoridad y también de la misión de Cristo hacia sus discípulos. Es decir, es el libro en el cual nosotros podemos encontrar cómo Jesús, cómo hay esa transición de la autoridad que tenía Jesús, de la misión que tenía Jesús y es pasada o transmitida a los discípulos después de que Jesús ya no iba a estar. Y es aquí donde empieza a aparecer la palabra apóstol o apóstoles, la cual se comienza a utilizar para designar a aquellas personas que tenían la facultad para hacer milagros, para que los milagros sucedieran a través de sus vidas, y aquellos que tenían la facultad para supervisar iglesias. El caso más conocido o el que podemos identificar con mayor facilidad es el del apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias supervisaba el apóstol Pablo? Muchas, todas las cartas que él escribía iban dirigidas a una iglesia. Y nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a eso, que la resurrección de Jesús a nosotros nos trae vida eterna, pero que después de su partida nosotros tenemos que tomar esa autoridad y tenemos que tomar esa misión. ¿Cuántos lo creen? Dice en Hechos 1:1, y vamos a leer del 1 al 4, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué podemos encontrar en estos versículos? Primeramente dice ahí: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitables? ¿Alguien sabe? Porque si no, no podemos continuar. Indubitable me habla de algo de lo cual no se puede dudar. Es algo indudable, es algo que no se puede cuestionar, algo que no deja lugar a la duda, ¿sí? Y dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pero me está hablando después
de su resurrección. La resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros vivimos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros muchas de las cosas en las cuales nosotros basamos nuestra fe no tendrían ese fundamento, no habría sentido, ¿sí? El reino de Dios fue un tema que Jesús destacó mucho en sus enseñanzas. Si tú recuerdas alguna de las enseñanzas que encontramos en los evangelios, fácilmente puedes recordar al menos una en la que Jesús hablaba del reino de Dios o en la que hacía parábolas comparando el reino de Dios, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que la misión de Jesús en esta tierra era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? El Señor Jesús comenzó a enseñar sobre el reino de Dios a través del Espíritu. El Espíritu era el que estaba sobre él y el que le daba la facultad y la capacidad para poder enseñar lo que él enseñaba, para poder hacer los milagros que él hacía, a través de los cuales la gente podía ver el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y en esta parte también es importante que dice que les está hablando acerca de la enseñanza que él da después de su resurrección, es acerca del reino de Dios y cómo tú tienes que establecerlo ahora, cómo los discípulos tenían que establecerlo ahora, ¿sí? Y les dice de cierta manera que el poder que había sobre él, el poder del Espíritu Santo que había sobre él, que lo llevó a establecer el reino de Dios en este lugar, estaba próximo a ser transferido a ellos. Les estaba explicando, les estaba platicando cómo el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos para que ellos ahora establecieran el reino de Dios. Dice, bautizándolos con el mismo Espíritu que le preparó a él para el ministerio que tuvo en esta tierra. Después dice más adelante en los versículos 6 y 7, en Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que sus discípulos le preguntan que si iba él a restaurar el reino de Dios a Israel, el reino ahí en Israel. Y lo que les contesta Jesús es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y después les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con estas palabras, el Señor Jesús nos enseña tres cosas importantes. La primera, recalca la importancia que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, porque les dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en ese momento entonces recibirás poder. El Espíritu Santo es la persona, es el poder a través de quien nosotros recibimos la ayuda, la habilidad, porque muchas veces nos detenemos cuando creemos que no somos las personas adecuadas para hablarle a otros, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo el que trae ese poder, el que trae esa ayuda y esa habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Juan 1:12, ¿alguien sabe lo que dice? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo parecido a lo que nos dice en el versículo anterior de Hechos 1:8, en donde dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirás poder, ¿sí? Eso es lo primero. Nosotros tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos va a llevar y el que nos va a capacitar para poder establecer el reino de Dios en donde Él quiere que sea establecido. La segunda cosa que el Señor Jesús nos enseña
es que el Espíritu Santo es necesario recibirlo. No se trata que como tú asististe un domingo a la iglesia, entonces quiere decir que el Espíritu Santo descendió sobre ti. Me está hablando de una experiencia, me está hablando de realmente buscarlo hasta recibirlo, ¿sí? No se trata de algo que sucede en automático, porque el Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada uno de aquellos que ha decidido y que ha confesado recibir al Señor Jesús. Dice que también recibe poder y recibe al Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos aquí le pertenecen a Dios? Estamos seguros que le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Entonces dice que nosotros ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y pone ahí como a manera de condición, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, para que yo pueda tener el poder que el Espíritu Santo me da para establecer su reino aquí, el Espíritu Santo tiene que morar en mí, porque dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero como todos aquí ya lo tenemos, como todos aquí estamos convencidos de que somos llenos del Espíritu Santo, que le pertenecemos a Él, entonces nosotros tenemos que entender que al participar de esto, al tener nosotros el Espíritu Santo, Él viene y llena y sobreabunda nuestra vida con una fe verdadera. Para aquellos que le pertenecemos a Él, Él llena nuestra vida con una fe verdadera para poder hacer las cosas que Él hizo, para poder hacer las cosas que Él nos está a nosotros dejando como tarea, como misión. Amén. Y la tercera cosa que enseña en este pasaje es que tú puedes estar seguro de cuando el Espíritu Santo te ha llenado. Una persona que no ha recibido el Espíritu Santo es alguien que tiene duda. Alguien, si tú te encuentras en la situación en la cual tú no sabes si realmente el Espíritu Santo habita en ti, mora en ti, si no vives una experiencia de tal manera que tú estés plenamente convencido, entonces probablemente el Espíritu Santo aún no mora en ti, ¿sí? En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? ¿Es posible que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo? Por supuesto que es posible, ¿sí? Sin importar lo que hayas vivido, sin importar quién seas, cómo seas, en dónde vivas, cuánto tengas, eso no importa al momento de que estamos hablando de recibir al Espíritu Santo, porque hay una promesa para nosotros. Dice que nosotros en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es? Para vosotros. Y después, por si no nos quedó claro, dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Sí? No los escuché muy convencidos. ¿Cuántos llamados hay aquí? Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si tú te das cuenta, aquí hay una promesa para nosotros y dice que nosotros recibiremos el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué es necesario antes? ¿Con qué empieza? ¿Qué es lo primero que les dice Pedro? Si regresamos al 2:38.
arrepentíos. No puede haber una nueva vida en mí si primero no hay una naturaleza nueva en mí. ¿Qué implica el arrepentimiento? Arrepentirse no es nada más sentirse muy mal por todas las cosas que hice en el pasado. Arrepentirse es cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de vivir, mi manera de hacer las cosas, mi manera de actuar, mi manera de reaccionar ante las circunstancias. Y el arrepentimiento me lleva primeramente a pedirle perdón a Dios. Es decir, para que yo pueda recibir el Espíritu Santo, para que yo pueda recibir el don del Espíritu Santo, que es como lo dice aquí, primeramente tengo que llegar delante de Dios, arrepentirme por lo que haya hecho, y eso tiene que provocar una nueva vida en mí. Si no hay una nueva vida, entonces no es posible que yo pueda recibir el Espíritu Santo, lo cual puede ser una de las causas por las cuales a lo mejor tú no estás convencido de que el Espíritu Santo esté contigo o no. ¿Ok? Y dice en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice primeramente que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Primeramente, el término renacer, ¿de qué me habla renacer aquí? Porque estás de acuerdo que es complicado que hable de renacer físicamente no se puede, y se lo explicó. Si tú conoces esa historia, fue algo que le explicó Jesús a Nicodemo, que le hablaba acerca del nuevo nacimiento, y Nicodemo le decía, bueno, ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y lo que Jesús le explica es que te habla de un renacer, de un nacimiento espiritual, ¿sí? Es algo que me habla de regeneración, ¿sí? Que todo lo que soy vuelve al principio en donde Dios, como Dios lo ha creado, y empezar de ahí a vivir como Él quiere, de acuerdo a su voluntad, ¿sí? El acto del Espíritu Santo el renacer es el acto del Espíritu Santo de llevar a los creyentes a la familia de Dios. ¿Cuántos aquí sintieron realmente el como ser adoptados en una nueva familia cuando conocieron a Jesús, cuando conocieron de Dios? Es eso lo que provoca el renacimiento, el que Dios nos tome y nos integre ahora a la familia que le pertenece a Él. De eso me habla el nuevo nacimiento, es un nuevo inicio, porque algo que sucede es que cuando tú llegas a una nueva familia en Cristo, cuando tú conoces a Dios y cuando tú cambia tu manera de vivir gracias a los principios que encontramos en la palabra de Dios, tú puedes darte cuenta que, al menos aquí yo puedo ver en esta iglesia, que no importa de dónde hayas venido, no importa qué hayas hecho, qué hayas vivido en el pasado, tú llegas aquí y te integras como parte de la familia, pero como si hubieras comenzado a partir de este momento. Como si antes de llegar aquí nada importara. Eso es el nuevo nacimiento, eso es la salvación. Y después dice, más adelante, al final del versículo 5, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué dice en el tiempo postrero? Esto es algo muy importante. Si nos vamos a las palabras, al original como se escribió este versículo, tiempo postrero utiliza
dos palabras. La primera, y que corresponde a tiempo, que es kairos, y cuyas definiciones son ocasión, oportunidad o sazón, ¿sí? Ocasión, oportunidad o sazón, tiempo también. Y para postrero utiliza la palabra eschatos, que significa más lejos, final, postrero o último. Si nosotros mezclamos estas dos, si armamos la frase que nos está diciendo tiempo postrero con las raíces originales, podemos obtener dos definiciones que son muy interesantes. Una puede ser oportunidad final y la otra puede ser ocasión para llegar más lejos. Por eso nos está hablando ahí, para ser manifestada en el tiempo postrero, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que nosotros hemos sido llamados y que Dios nos ha ofrecido una nueva oportunidad, una última oportunidad, y la oportunidad de llegar más lejos de lo que hasta ahora hemos logrado en nuestras fuerzas. Eso es lo que Dios nos ofrece. De eso se trata el nosotros recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo nos va a preparar para eso, para aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando, para aprovechar la oportunidad de llegar más lejos de lo que hasta ahora hemos llegado. ¿A cuántos de aquí están conformes con lo que han alcanzado hasta ahora? ¿Y cuántos quieren más? Sí, el deseo de Dios es que nosotros podamos extendernos mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y alcanzar realmente lo que es su voluntad para nuestra vida. En Hechos 1:6, si lo volvemos a leer, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando Jesús estuvo en la tierra durante los años que él ejerció su ministerio, los discípulos se preguntaban continuamente sobre el reino, e incluso aquí, después de que él resucita, le están preguntando sobre el reino y le empiezan a decir: oye, pues ¿cuándo vendrá el reino del Señor? ¿Cuándo será establecido el reino de Dios sobre tu pueblo? Y también estaban ellos preocupados por cuál sería su papel en ese reino. Pero en algo en lo que los discípulos estaban equivocando es que ellos estaban viendo el reino de Dios, o querían ver el reino de Dios desde el punto de vista tradicional, como el significado normal en ese tiempo, que implicaba pues un territorio, un gobierno en lo natural, ¿sí? Una autoridad en lo natural. Y entonces ellos pues estaban: oye, Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino aquí? ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿No? Ya se estaban allá apuntando algunos para ver si les tocaba algo, ¿no? Como si fuera la política, haz de cuenta. Y ellos lo que ellos veían o lo que ellos esperaban, realmente el Mesías en ese entonces era esperado como aquel que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de los romanos, aquel que iba a venir y que iba a quitar toda la opresión que había sobre el pueblo de parte de Roma. Y lo que no entendían era que Jesús hablaba de un reino espiritual, del reino de Dios que se iba a establecer en el corazón y en la vida de cada uno de los creyentes, ¿sí? Mucha gente se está preguntando acerca de los tiempos finales. Mucha gente dice: bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué es lo que viene? Y va a haber destrucción, y hay gente que asegura que la destrucción de la humanidad está pronto, y hay gente que dice que el final se acerca y que Jesús ya viene. Y están tan preocupados por los tiempos finales que se han olvidado de poner atención en los tiempos que están viviendo. Que se les olvida qué es lo que Dios nos ha llamado a vivir nosotros en este tiempo, en este lugar en donde Él nos ha puesto. Y así estaban los discípulos, preocupados por
por esperar el momento en el que el reino fuera establecido naturalmente y físicamente en el lugar, y por ver qué papel iban a tener dentro de, qué tan importantes iban a ser ahí, sin entender realmente cuál era el reino del cual Jesús hablaba, de establecer el reino en el corazón de cada uno de los creyentes, de traer la libertad a cada uno de aquellos que estaban oprimidos, que estaban necesitados. Ahora te pregunto, ¿tú sabes qué tiempos estás viviendo? Lucas 17:20, si me acompañas, por favor. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. La presencia y el poder de Dios es algo que permanece en el corazón de cada uno de los creyentes, en el corazón de cada uno de sus hijos, en el corazón de cada uno de aquellos que han recibido al Espíritu Santo en su vida y que el Espíritu Santo mora en ellos. El reino de Dios no es algo físico. El reino de Dios no depende de qué tan grandes sean las iglesias. El reino de Dios no significa de qué tan famosos se van convirtiendo los cristianos poco a poco, tan reconocidos. Jesús mismo lo dice: el reino de Dios no va a venir con advertencia, el reino de Dios no va a venir anunciándose como todos lo esperan. Dice: el reino de Dios está entre vosotros. Entendemos también con esto que si el reino de Dios mora en nosotros y nosotros tenemos el deseo y el anhelo de ver el reino de Dios establecido en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en este mundo, el reino de Dios se va a establecer a través de la vida de cada uno de nosotros, a través de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros vivamos. Lucas 19:39, y leemos hasta el 44. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este pasaje nosotros lo podemos ubicar en la ocasión en la que Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén, y donde Él es aclamado por toda la gente, aclamado por sus discípulos, reconocido por las cosas, los milagros y los prodigios que Él había hecho. Y mientras Él estaba siendo reconocido por sus discípulos, los fariseos le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Y esto nos enseña a nosotros que cuando tú comienzas a vivir en lo maravilloso que Dios va a hacer a través de ti, no va a faltar la gente religiosa que te va a decir: oye, espérate, eso no está bien. No va a faltar la gente que te va a decir: oye, ¿y a poco todo eso que está pasando contigo si es de Dios? ¿No será que te estás moviendo tú solo? Y para eso tenemos que estar listos también.
Cuando Jesús viene a nuestro corazón, las señales nosotros no las podemos detener. Las señales van a pasar a través de ti. La gente te va a escuchar hablar y va a decir, algo trae, algo tiene, algo está pasando en mi vida cuando lo estoy escuchando. Sin que tú lo busques, sin que tú te prepares, sin que tú lleves un estudio guardado en tu bolsa para que cuando vayas a platicar con alguien, entonces lo saques y le digas, mira, te voy a hablar acerca de Dios. Porque vas a hablar de lo que estás viviendo. No te detengas. Si de repente alguien te dice, oye, cállate, lo que estás diciendo no es de Dios. Y volviendo acerca de los tiempos, si tú te fijas en el versículo 44, después de que Jesús se entristece y llora porque dice que ve la ciudad y él comienza a ver todo lo que les va a pasar, cosas malas que les van a pasar. Dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Te habla de destrucción, te habla de angustia, te habla de aflicción, te habla de pérdida, pero termina diciendo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante es conocer el tiempo que tú estás viviendo y el tiempo que Dios quiere para ti. Dice ahí que todas esas cosas les iban a acontecer a ellos por no conocer el tiempo que estaban viviendo, por ignorar lo que Dios tenía para ellos en ese tiempo, en ese momento. Ellos no entendían en ese momento lo que vivían en su matrimonio, no entendían lo que vivían en su familia, no entendían el tiempo que estaban viviendo con sus hijos, no entendían el tiempo que estaban viviendo en su relación con Dios, porque estaban pensando en otra cosa. Y si tú recuerdas, al principio hablábamos de oportunidades, porque decía que en los tiempos postreros para nosotros significa esa oportunidad que Dios nos da. Y aquí Jesús les dice que por cuanto ustedes no entendieron, no conocían el tiempo de su visitación. En otras palabras, podríamos decirlo que a ellos se les presentó la oportunidad, que Dios les dio la oportunidad, pero que no la aprovecharon. Quizá tú sí sepas cuál es el tiempo que estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio, en las finanzas. A lo mejor sabes que el tiempo que estás pasando es un tiempo bueno, o a lo mejor tienes identificado que es un tiempo de prueba porque algo más adelante viene para ti. Pero ¿sabes si estás viviendo el tiempo de Dios? ¿Sabes si realmente lo que tú estás viviendo en este momento es la voluntad de Dios para tu vida en este momento? El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, no viene para morar en ti y estar nada más dentro de ti mientras sufres, mientras estás afligido, mientras estás en dificultad, mientras tienes incertidumbre acerca de lo que va a pasar para adelante para ti. El Espíritu Santo quiere venir y cuando viene quiere llenarte de vida. Una vida nueva, una vida abundante en todos los aspectos. Pero si tú no estás atento, si nosotros no estamos atentos a esto, no va a pasar. ¿Cómo puedo vivir algo que Dios me está diciendo pero que yo no estoy escuchando? Es como tratar de llegar a un lugar sin pedir instrucciones, diciendo, no, pues ahorita yo me sé el camino y si no me lo sé, pues ahorita lo descubro. Necesitamos conocer el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo en nuestra relación con Dios también.
Hay tres cosas que a nosotros nos impiden el conocer los tiempos que estamos viviendo. Número 1, las distracciones. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Después de que Jesús resucita, para ellos lo más importante seguía siendo si iban a ver lo que ellos querían ver. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabes que Jesús lo que les responde es, pues no les corresponde saber eso? Y toma su atención de donde estaba siendo puesta y les empieza a hablar de las cosas importantes. Vas a recibir poder. Los discípulos afanados y preocupados: oye Jesús, ¿vas a establecer el reino ahora sí aquí? Y Jesús les dice: a ti no te importa eso, tú vas a recibir poder. Y sabes que a veces nosotros podemos llegar a enfocarnos tanto en el crecimiento de la iglesia, en cómo va la iglesia, en cuánto ha crecido, en qué hace falta, en qué hago, a quién le hablo, a quién traigo, a quién invito porque no vino. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestro ánimo se vuelve dependiente de cómo funcione la iglesia. Si un domingo la iglesia está llena, tú sales de aquí con gozo y dices: no, Señor, muchas gracias porque estamos súper bendecidos en este día. Pero si el domingo siguiente falta la mitad y te encuentras con muchas sillas vacías, entonces sales desanimado y preguntándole a Dios qué está pasando. Cuando a lo mejor lo que Dios tenía para ti en ese día era algo que te iba a traer gozo, que te iba a traer plenitud, que te iba a traer paz, que te iba a llevar a prosperidad. Pero nos distraemos de eso. Nos distraemos de lo que realmente importa. En la mañana, cuando salíamos para acá, acostumbro siempre que me subo al carro poner música. Y estaba yo escuchando una canción de Marcos Brunet en donde al final dice: deja de preocuparte por lo urgente y atiende lo importante. Y mientras yo lo escuchaba, después de haber leído esto, fue algo que me movió, que tocó mi corazón y que me hizo entender realmente a qué grado nos lleva el estarnos distrayendo con cosas de las cuales al final de cuentas Dios tiene el control. Y a veces nos la pasamos pensando en todo lo que no hay, en todo lo que no tenemos, en todo lo que Dios no ha hecho, en todo lo que no vemos que sucede, que dejamos de ver realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Y que al final ni siquiera nos estamos preparando para recibir lo que anhelamos. ¿Qué pasa con con un adolescente que quiere aprender a manejar ya y que no tiene la edad para hacerlo? Si algún día llega a conducir un auto a temprana edad, cuando todavía no está listo, cuando todavía no le corresponde hacer eso, es muy probable que un accidente suceda. A veces, por ejemplo, te puedo decir algo que viví hace aproximadamente unos 2 años. Hoy tengo 24 años. Desde los 22 años, pues de repente vas viendo cómo avanza la vida de tus amigos, ¿no? Y de repente ves que a los 22 uno ya se casó, otro ya está trabajando, aquel ya tiene su casa, el otro a lo mejor no se casó, pero ya viven juntos, otro ya tiene hijos.
Y fue un momento en el que volteé a ver mi vida y dije, ¿y qué pasa conmigo? Y sabes que eso me llevó a estar tan preocupado por eso, que realmente fue un tiempo en el que estuve solamente preocupado por lo urgente, pero dejé de atender lo importante. Y a final de cuentas pasó el tiempo y la preocupación no hizo más que eso, dejar que pasara el tiempo, porque ni hubo preparación y estaba tan distraído en tantas cosas que terminé dejando de hacer lo que tenía que hacer. Y fui llevado a un afán, que es la segunda cosa que nos impide el conocer los tiempos de Dios para nosotros. Porque el afán es algo tan peligroso y tan fuerte que ahoga la palabra de Dios. Sabes que alguien afanado, aunque tú llegues y le digas, oye, es que Dios quiere lo mejor para ti, Dios tiene el control, Dios ya te dio la victoria, Dios tiene preparada la bendición que tú estás esperando. Alguien afanado solamente oye, pero no escucha. Alguien afanado es alguien que dice, sí, yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, sí, yo sé que Dios funciona así, yo sé que en Dios tengo que esperar, pero yo me tengo que mover. Y a veces ni siquiera orar puedes, porque cierras tus ojos y estás tú tratando de tener una conexión, una comunicación con Dios, pero tu mente está atrapada en el afán. Tu mente está atrapada en lo que ya te distrajo. El pueblo de Israel esperó 400 años para que llegara el Salvador. 400. Algunos podrían decir, oye, pues Dios se tarda mucho. Yo no me voy a esperar 400 años para que llegue lo que estoy esperando. Pero yo creo que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí debe haber la convicción de que Dios nunca llega tarde. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés esperando o por lo que estés desesperado, Dios nunca llega tarde. No es como que Dios no se haya dado cuenta de lo que tú estás viviendo. Dios tiene el control de todo. Pero si me afano, ni siquiera la palabra va a lograr entrar en mí. No voy a poder crecer. Y la tercera cosa que me impide conocer el tiempo de Dios para mi vida es el pecado. Porque una vez que ya te distrajiste, una vez que entraste en el afán y que la palabra de Dios ya no hace efecto en ti, no porque no sea poderosa, sino porque el mismo afán la ahoga, ni siquiera la deja entrar, es muy fácil que entonces caigas en pecado. Que empieces en la desesperación a ver otras opciones, porque si a lo mejor el negocio no te ha salido como tú has esperado, entonces pues empiezas a ver como que la mejor opción pues es empezar a hacer las cosas un poquito más a la mexicana. Porque si a lo mejor dices, oye, pues es que pues mi pareja no llega, entonces dices, pues tengo que probar y a ver pues si en algún lado debe de estar, así que pues si yo no me muevo, si yo no pruebo, pues aquí me voy a quedar. Y eso te adormece. El pecado te vuelve duro, insensible a las cosas de Dios, te separa de Dios por completo. Y a lo mejor tú dices, bueno, mi intención no era pecar, pero la raíz, a partir de que tú te distrajiste, empezaste a provocar todo eso. Porque empezó la distracción te llevó al afán, el afán te llevó a perder esa comunicación y esa relación con Dios, y es en ese momento cuando eres presa fácil. Cuando aunque tú digas, no, yo no voy a hacer lo malo, ya no tienes ni siquiera la capacidad para poder tomar la decisión tú. Eres arrastrado por eso.
Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Y eso es algo que en este día tiene que quedar firme en tu corazón. Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Dios tiene el tiempo para ti. Dios tiene el tiempo indicado para lo que tú has pedido. Dios tiene el tiempo indicado para lo que has esperado. Dios tiene el tiempo indicado para lo que anhelas. A Dios no se le va nada. Dios tiene el control de todo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te afana? ¿Qué te ha llevado a tomar malas decisiones? Nosotros tenemos que esperar su visitación. Así como Jesús veía todo lo malo que le iba a pasar a Jerusalén y que decía todo porque no conociste el tiempo de su visitación. Nosotros tenemos que estar atentos y conocer el tiempo de su visitación. ¿Cuándo viene? ¿A qué viene? ¿Qué va a hacer en mi vida? ¿Qué quiere de mí? ¿En dónde tengo que estar enfocado? Yo te aseguro que las primeras cosas en las que Dios te va a reubicar es en tu familia, prioridades, tu matrimonio, tus hijos. Dice en Éxodo 12:1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Estos versículos es cuando Dios le habla a Moisés y a Aarón y les empieza a instituir lo que es la Pascua. Les da instrucciones de cómo se va a celebrar, les da instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Y les marca, como dice en el versículo 2, dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. La fiesta de Pascua representa en muchos de los elementos que la constituyen una anticipación de Cristo, del Cordero de Dios, del Redentor, de aquel que vino, dio su vida y resucitó para que nosotros pudiéramos entrar a esa vida eterna, a esa salvación. Y dice aquí que para ellos significó, Dios les dijo: para vosotros será este el primero en los meses del año. La resurrección de Jesús, el sacrificio y la resurrección de Jesús viene a darnos a nosotros esto: el que nosotros al tomarla, al recibirla, al participar de eso, Dios pueda venir a tu vida y te dice: este es el inicio, un nuevo inicio para ti. Esto va a representar lo primero de lo que vas a vivir ahora. Ya no hay más. Ahí no les dice: bueno, sí, acuérdate de lo que ha pasado antes, pero pues empieza de nuevo. Solamente les dice: para vosotros será este el primero en los meses del año. Sabiendo que Dios nunca llega tarde, sabiendo que Dios tiene el cuidado de todo lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros pedimos, no debe de costarnos trabajo el buscar ese encuentro con Jesús, el buscar esa visitación del Espíritu Santo, para que entonces Dios venga sobre nosotros y declare esto: este es el nuevo inicio para ti. No importa cuántas cosas hayas vivido, no importa cuán distraído hayas estado, cuántas malas decisiones hayas tomado, Dios nos hace el llamado en este día para que podamos poner atención en donde tiene que estar nuestra atención, dejar de preocuparnos por lo urgente y comenzar a atender lo importante. ¿Cuántos queremos eso? Yo creo que hoy Dios nos dice a todos nosotros como iglesia, como sus hijos: este es tu nuevo inicio, yo estoy contigo. ¿Lo puedes creer así? María, cuando fue visitada por Dios y cuando ella fue llena del Espíritu Santo, dio un fruto. ¿Cuál fue ese fruto?
Nuestro Señor Jesús, si aún después de todo lo que hemos escuchado en este día no estás seguro si el Espíritu Santo mora en ti, si la visitación ha venido sobre ti, analiza tu vida y ve los frutos. ¿Estás dando fruto? Y si Dios te ha hablado en este día, si tú sabes que quizás has estado distraído, afanado, que a lo mejor desconoces por completo el tiempo que estás viviendo, lo que Dios tiene para ti, si has descuidado aún tu relación con Él, yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar, que cierres tus ojos. Y dispón tu corazón ahí, empieza a platicar con Dios, empieza que todo ese afán se vaya, que toda la preocupación sea quitada, porque hoy sabes que Dios está aquí, que Dios está contigo, que Dios tiene el cuidado, que no hay razón para estar distraído, que no hay razón para estar afanado, y que aún todo pecado, toda mala decisión, Dios lo perdona, lo borra, no lo recuerda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos delante de ti, Dios, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros, Padre, que tú nos muestres, Señor, cuál es el tiempo que estamos viviendo, Señor, qué es lo que tú quieres con nosotros, qué es lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que si nuestros ojos han estado en el lugar equivocado, si hemos estado distraídos, Señor, con cosas con las cuales nos estamos solamente alejando de ti, Padre, que en este tiempo, Señor, tú nos muestres, Padre, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que voltear, Señor, qué es lo que tenemos que estar viendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, no queremos más estar afanados, no queremos más estar preocupados, Padre. Queremos descansar en ti, Señor, sabiendo que vivimos en tus tiempos, Señor, sabiendo que vivimos en tu voluntad para nosotros, Señor, lo que tú quieres para nosotros en este tiempo, en este lugar, Señor. No nos preocupamos por lo que hay por delante, Padre, porque sabemos que en tus manos está nuestro futuro, porque sabemos que nuestra vida está segura en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo, Padre, nos haga entender hacia dónde tú nos quieres llevar, Padre, qué es lo que tenemos que atender, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si hemos descuidado las prioridades de aquellas cosas importantes que tú nos has entregado, Señor. Si no sabemos el tiempo que estamos viviendo como familia, si no sabemos el tiempo que estamos viviendo, Señor, como matrimonios, si no sabemos el tiempo que estamos viviendo como padres e hijos, te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos des la capacidad, Padre, para poder atender lo que realmente importa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo descienda aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda aquí, Padre. En el nombre de Jesús. Espero en ti, espero en ti, habita aquí. Esperamos en ti, Señor.
espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Habita aquí, Señor. Nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven. Hermosa gloria, ven. Ven, satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven. Hermosa gloria, ven. Si tú sabes que has estado distraído, si tú sabes que has estado afanado, que no has atendido lo que realmente importa, que incluso el afán te ha llevado a pecar en contra de Dios, yo te invito a que pases aquí al frente y que recibas lo que Dios tiene para ti en este día, que puedas recibir en este tiempo el entendimiento pleno del tiempo que estás viviendo, el entendimiento completo de lo que hay para ti, de lo que viene para ti, de lo que hay para tu familia. En el nombre de Jesús, mientras le seguimos adorando con todo el corazón. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí.